Saludos cordiales, estimada magíster. Les saluda Chuquinchiran Rebeca Lisbeth del octavo semestre de Educación Básica modalidad en línea. A continuación le voy a presentar mi glosario de términos. Como primer término tenemos la didáctica. Bueno, esta se enfoca en la enseñanza práctica de la materia, diríamos así, utilizando la investigación para obtener y evaluar los resultados que decíamos. En cuanto a la oratoria, es la habilidad de comunicarse de forma clara, persuasiva y efectiva frente a las demás personas, ya sea esto con los niños o entre compañeros, etc. El paradigma cognitivo. Este enfoque pedagógico sostiene que la enseñanza debe alinearse con el desarrollo de las capacidades del estudiante, promoviendo así un aprendizaje significativo y no solo memorístico, especialmente en el caso de las lenguas. La gramática se refiere al conjunto de las reglas que rigen el uso correcto y estructurado de un idioma. La psicolingüística. Esta disciplina explora la relación entre el pensamiento y el comportamiento humano y el uso del lenguaje, ayudando así a entender cómo el lenguaje se conecta con las diversas problemáticas dentro de la sociedad. En cuanto al objetivo final de la lengua y literatura, el propósito principal es mejorar la enseñanza de las lenguas y la literatura en diferentes contextos, generando así un conocimiento teórico y práctico a partir de la investigación. Epistemología, que proviene del griego episteme, que significa conocimiento, y logos es el estudio. Entonces aquí diríamos que la epistemología es la rama de la filosofía que estudia el conocimiento científico, su origen, naturaleza y clasificación. El conocimiento científico es el saber que se consigue mediante la observación, experimentación y el razonamiento lógico, todo bajo un enfoque sistematizado conocido como el método científico. La morfología. Dentro de la lingüística, la morfología se enfoca en la estructura interna de las palabras, ya sean estas analizadas cómo se forman y cómo los morfemas, diríamos, ¿no? Las unidades mínimas del significado se unen para estas ser creadas. En cuanto a la sintaxis, es la parte de la gramática que examina cómo se combinan y organizan las palabras para formar las oraciones que sean correctas y tengan sentido. La fonética, esta rama de la lingüística, investiga los sonidos del habla humana desde una perspectiva física y articulatoria, es decir, cómo se producen, transmiten y perciben los sonidos al hablar. La semántica. En lingüística, la semántica se dedica al estudio del significado de las palabras, frases y oraciones dentro de un idioma. La literatura infantil es la manifestación creativa escrita a menudo con un toque artístico específicamente diseñada para los niños, incluyendo los géneros como los cuentos, las fábulas, las leyendas, entre otras. En cuanto al generativismo, en lingüística se refiere a un grupo de teorías que explica la estructura y la formación de las lenguas, destacando cómo se generan las oraciones gramaticales correctas. El estructuralismo lingüístico. Esta corriente considera que la lengua es un sistema interconectado de elementos donde cada parte adquiere significado en relación con las demás. Diríamos que los conceptos como el fonema y el sintagma provienen de esta teoría. En cuanto a la lingüística, es la disciplina científica que se dedica al estudio exhaustivo del lenguaje humano en todas las fases. La despedagogía describe una falta en el proceso del aprendizaje, donde los conocimientos adquiridos por los estudiantes no se consolidan adecuadamente durante la formación académica, creando así un vacío en su comprensión. El innatismo lingüístico es la teoría propuesta por Noam Chomsky, que postulaba que la capacidad para adquirir y desarrollar el lenguaje es inherente al del ser humano, es decir, nacemos con una predisposición biológica para el lenguaje. Glotodidáctica es la ciencia que investiga y propone soluciones para una enseñanza eficaz de las lenguas. Abarca la didáctica de lenguas extranjeras, como las lenguas maternas, las segundas lenguas, las lenguas minoritarias y las lenguas clásicas. El paidocentrismo es característico de la escuela nueva,
Este principio pedagógico sostiene en el proceso y sistema educativo debe girar en torno al niño o niña, considerándose así el centro del aprendizaje. El lenguaje es la capacidad humana innata para la comunicación, utilizando sistemas de signos articulados como podrían ser los sonidos, gestos, escrituras, etc. El habla se refiere a la manifestación individual y concreta de la lengua por parte de cada persona. En un momento dado es el uso particular que cada individuo hace del sistema lingüístico para expresar oralmente lo que sentimos o queremos hacer. La lengua es un sistema estructurado de signos, gramática, léxico, sonidos, que permite la comunicación incluyendo la totalidad de sus dialécticos y sus unidades básicas, como son las palabras. El marco educativo se refiere a la base legal y normativa que rige la educación en un país. Para los docentes en Ecuador, esto implica un conocimiento profundo de las legislaciones educativas nacionales, así como de los diseños curriculares y las orientaciones didácticas que guían a la práctica. En cuanto al currículo, es la estructura que define qué, cómo y para qué se enseña y aprende. En el sistema educativo incluyen los objetivos del aprendizaje, los contenidos temáticos, las metodologías y los criterios de evaluación. El currículo nacional establece los aprendizajes esenciales, pero también requiere que los docentes adapten y contextualicen su aplicación dentro del aula. En cuanto a las orientaciones didácticas, son guías prácticas y flexibles diseñadas para ayudar a los docentes a planificar y ejecutar las clases. Estas orientaciones se basan en la evaluación diagnóstica que los estudiantes buscan fomentar el aprendizaje significativo a través de un enfoque comunicativo y expresal. En cuanto al enfoque curricular, son las organizaciones de los contenidos del aprendizaje por los temas o unidades. De manera progresiva sirven para estructurar el plan de estudio a lo largo del año escolar, clasificación de una secuencia lógica y ordenada de los conocimientos. Bloques curriculares. En estos los bloques son las áreas fundamentales que un docente de lengua y literatura en el Ecuador debería dominar. Fundamentos teóricos de la lengua y la literatura. Son las bases específicas y teorías que explican el lenguaje y las obras literarias. La didáctica de la lengua y el diseño curricular, cómo enseñar, planificar las clases, establecer objetivos y usar estrategias didácticas según el currículo. La lengua oral es del origen y de desarrollo de la lengua hablada. La lengua escrita, que son métodos de la enseñanza de la lectura y la escritura, cómo abordar las dificultades del aprendizaje. El análisis y la reflexión sobre la propia lengua. Es el estudio profundo del uso, significado y sonido del idioma. Ya diríamos estos que son los pragmática, la semántica y la fonética. En cuanto a las funciones estéticas de la lengua, es el desarrollo de la creatividad literaria a través de los talleres de los adolescentes. Y por último tendríamos las técnicas y recursos para la enseñanza, que son las herramientas prácticas para desarrollar las clases más efectivas y atractivas. Como siguiente tendríamos las estrategias didácticas, que son los métodos y técnicas y actividades que los docentes planifican y utilizan para enseñar un tema y asegurarse que los estudiantes logren un aprendizaje significativo. Para que esas estrategias sean más efectivas, es clave que se considere dentro de ellas, ¿no?, la comunicación, que es facilitar el diálogo entre el docente y el estudiante, la contextualización, conectar con los contenidos de la vida real y las experiencias de los alumnos haciéndolos más relevantes. La creatividad, aquí incorporaríamos elementos innovadores que los motiven y enganchen a los estudiantes, y la libertad y las actitudes, ya que estas crean un ambiente donde los alumnos se sientan cómodos para expresarse y se desarrollen una disposición positiva hacia el aprendizaje. Marco educativo en la enseñanza de la lengua y la literatura. En este marco se refiere al conjunto de herramientas y recursos de los docentes que deben integrarse para enriquecer así la enseñanza del lenguaje y la literatura.
implicando las utilizaciones de diversos medios tecnológicos como podría ser el Internet, la prensa digital, fotografía, videos, radio y podcast, así como la creación de materiales en talleres. Además, la importancia de una evaluación continua para asegurarse así la revisión y el logro de los objetivos del aprendizaje planteado con nuestros estudiantes. En cuanto a la práctica de la enseñanza de la didáctica y la lengua y literatura, se entiende como una actividad transformadora que busca mejorar los procesos de la enseñanza-aprendizaje de lengua y literatura. Esta práctica no solo limita a seguir el currículo establecido, sino que incorpora la investigación para así comprender y optimizar cómo se imparten estas asignaturas. Reconoce la profundidad conexión entre la literatura y el contexto sociocultural y la función estética, y enfatiza así las necesidades de abordar los saberes literarios de forma progresiva en cada nivel educativo. Contamos también con los momentos claves de la práctica de la enseñanza de la lengua y la literatura. Estos son los pilares, diríamos, que vienen a ser fundamentales en el accionar del maestro, que articulan la didáctica de la lengua y la literatura, estructurando así el proceso de la enseñanza-aprendizaje a través de las tres fases interconectadas, que vendrían a ser la planificación, la actuación y la reflexión. Cuando hablamos de planificación, decimos que es el momento previo a la clase donde el docente organiza las estrategias con los objetivos, contenidos, actividades y recursos anticipados, cómo se va a desarrollar durante la clase. Se relacionan como el saber y el saber hacer. En cuanto a la actuación, es la puesta en práctica de lo planificado en el aula, donde el maestro interactúa con los estudiantes, ejecuta las actividades y gestiona el aprendizaje. Esto implica el saber hacer en situaciones reales. Y tenemos lo que es la reflexión, que es el análisis crítico y posteriormente a la clase, donde el docente evalúa todo lo ocurrido, identifica las fortalezas, las debilidades y piensa en cómo mejorar la práctica a futuro, permitiendo así la consolidación del saber y la mejora del saber hacer. Educación lingüística. Este es el proceso por el cual se enseñan y desarrollan las habilidades que nos permiten comunicarnos eficazmente. Su fin es que las personas puedan expresarse y entenderse mutuamente. En cuanto a los objetivos de la educación literaria en la enseñanza obligatoria, aquí en las escuelas de Ecuador, la educación literaria busca principalmente fomentar el hábito y el disfrute por la lectura, desarrollar las capacidades y analizar para que sean comprendidos los textos, mejorar la competencia lectora en general, dar a conocer las obras y autores más importantes de las historias de la literatura. Comunicativos vulgares se refiere a un estilo de lenguaje informal y loquial, podríamos decir, que se usa comúnmente en medios de comunicación masiva, como por ejemplo los encontraríamos en las series de televisión, anuncios publicitarios, películas, cómics, videojuegos y en el lenguaje del Internet. La educación literaria es el proceso que busca formar el gusto, la comprensión profunda y la sensibilidad de los estudiantes hacia la literatura. Aquí el objetivo es que aprendan a apreciar la belleza y el significado de todas las obras literarias. En cuanto al patrimonio literario, es el conjunto de obras y autores significativos que han sido conservados y transmitidos a lo largo de la historia. Estas representan el legado cultural invaluable de una sociedad. Los textos literarios son escritos, no solo informan, sino que buscan la belleza y la expresividad a través del lenguaje, para así lograr un recurso como metáforas de comparaciones y otras figuras teóricas, con el fin de crear una experiencia artística y emocional en quien los lee. Competencias lectoras son el conjunto de habilidades, estrategias y conocimientos que permiten a una persona no solo comprender, sino también interpretar, analizar, valorar y disfrutar una amplia variedad de textos, especialmente los literarios y los discursivos. En cuanto a las competencias
Literarias se refiere específicamente a la capacidad de un estudiante para comprender, interpretar y disfrutar los textos literarios. Esto implica el desarrollo de la sensibilidad estética, la imaginación y el pensamiento crítico a través de la interacción de la literatura. En cuanto al prestigio cultural de los textos, es el valor simbólico y social que una comunidad o sociedad le otorga a ciertas obras literarias. Este prestigio se basa en su relevancia histórica, el impacto literario o su importancia educativa dentro de una cultura, convirtiéndose en algo muy importante para ello. Los hábitos culturales son los patrones de comportamiento, prácticas y creencias que son compartidos y característicos de un grupo de personas de una sociedad o cultura específica. En el contexto literario, esto podríamos manifestarse como la lectura de género populares o como la literatura juvenil y de aventuras. La calidad artística. Esta se refiere a la excelencia o el valor estético de una obra. Se evalúa a través de criterios como sería la originalidad, la técnica empleada, la expresividad, lo que así logra transmitir y la innovación que aporta al campo artístico dentro de él. En cuanto a los géneros literarios, son las características en las que se clasifican las obras literarias, según sus características comunes en forma, contenido y estilo. Los principales géneros son, diríamos, por narrativos, podrían ser cuentos o novelas. En cuanto a los líricos, un poema. Al dramático, las obras de teatro, entre otros. Las formas literarias se refieren a las diversas estructuras y estilos específicos que los autores emplean para organizar y presentar las ideas, emociones y narraciones en una obra literaria. Esto incluye, por ejemplo, la estructura de un sonote, eh, la de una novela, la de un ensayo o entre otros. Evolutivo. Este término se relacionaba con la evolución, es decir, con el arte de expresar los pensamientos y sentimientos de manera clara, fluida y persuasiva. Esto podría ser a través de un lenguaje hablado o escrito. También implica la elección adecuada de palabras y la construcción efectiva de las frases que logra el impacto deseado con el receptor. En cuanto a los talleres literarios, son herramientas didácticas, prácticas y dinámicas que facilitan un espacio para la libre expresión de las ideas, ¿no? Los sentimientos y la imaginación están específicamente diseñados para los adolescentes y los jóvenes, fomentando la creatividad y la habilidad de la escritura en un ambiente de colaboración y estimulante. Relación de la literatura y la convivencia. La literatura es un espejo de la sociedad. A través de las historias, personajes y escenarios nos referimos a numerosos ejemplos cómo interactúan las personas y cómo se dan las relaciones sociales. Al leer, los estudiantes pueden observar y comprender diversas tradiciones, los valores y las costumbres de nuestros propios ancestros, lo que enriquece la propia capacidad de convivencia y empatía dentro del entorno. En cuanto al punto específico, al introducir los clásicos en el aula, es un aspecto crucial al momento de acercarse los clásicos literarios a los estudiantes de educación general básica. Esto estaríamos hablando de entre los 6 a los 12 años. Es considerar su desarrollo cognitivo. Esto se refiere a las transformaciones en las capacidades del pensamiento que experimentan los niños a esa edad. Es esencial que esta sea complejidad y los temas de los clásicos elegidos sean apropiados para su nivel de comprensión y madurez, permitiendo así una conexión significativa con la obra. En cuanto a las etapas del desarrollo cognitivo, según Piaget, son las fases secuenciales propuestas por Jean Piaget para explicar cómo los niños construyen su comprensión del mundo. Son 4 etapas que cada una con un nivel creciente de complejidad. Como hablaríamos de la sensoriomotora, que va de los 0 a los 2 años, que es el aprendizaje a través de los sentidos y la interpretación física. En cuanto a la preoperacional, que es de los 2 a los 7 años,
es el desarrollo del lenguaje y el pensamiento simbólico, pero con limitaciones lógicas. Las operaciones concretas, que es de los 7 a los 11 años, los niños empiezan a pensar de manera más lógica sobre eventos concretos, comprenden la conservación y la clasificación que se tiene. Y la otra es las operaciones formales, que va de los 11 a los 12 años en adelante, el desarrollo del pensamiento abstracto, el razonamiento y la capacidad de resolver los problemas ya complejos. Cada etapa es fundamental y progresiva, no se puede retroceder una vez que se alcanzan las siguientes. Operaciones concretas, según la teoría de Piaget. Esta es una fase crucial del desarrollo cognitivo, donde los niños típicamente de entre los 7 a los 11 años comienzan a pensar de manera más lógica y organizada, para así resolver los problemas concretos y tangibles. Durante esta etapa superan gradualmente el egocentrismo infantil, lo que les permite comprender mejor otras perspectivas y el mundo que les rodea. En cuanto a las frases complejas, son estructuras lingüísticas que combinan dos o más ideas o proporciones en una sola oración. Estas ideas se unen mediante conectores como que, por qué, aunque, entre otros. El uso de frases complejas es un indicador de un mayor dominio del lenguaje, ya que permiten expresar pensamientos, relaciones de causa y efecto o condiciones de manera más elaborada y más centrada en ellos. El blog de clase es una herramienta digital interactiva donde el docente publicará de forma regular toda la información relevante y los materiales trabajados en clase. Los estudiantes deberíamos participar activamente comentando y colaborando con el blog a lo largo del trimestre en el que se utilice la guía didáctica. Esto funciona como un espacio de consulta y conocimiento para largo plazo dentro de lo que hayamos aprendido. En cuanto al otro es antes de la lectura, que son las estrategias pedagógicas. Esta es una fase crucial en el proceso de enseñanza de la lectura. Previo a iniciar cualquier actividad con un texto, el maestro debe explicar a los estudiantes las características esenciales del género literario al que pertenece ese texto. Esto permite que los niños puedan identificar y comprender las diferencias entre, por ejemplo, diríamos un cuento, un poema o una obra de teatro, lo cual prepara el terreno para una lectura más significativa y dirigida hacia ellos. Después de la lectura, esta estrategia es pedagógica. Esta fase se refiere a las actividades y técnicas específicas que se aplican una vez que los estudiantes han terminado de leer un texto. Su propósito es consolidar la comprensión y fomentar la reflexión y el desarrollo de las habilidades dentro del análisis para cada género literario. Se proponen al menos 3 técnicas diferentes que ayuden a los estudiantes a procesar la información y las emociones generadas por la lectura. En cuanto al género narrativo, es una categoría literaria que agrupa a todas las obras cuyo objetivo principal es contar una historia. Esta historia puede ser real o ficticia y se desarrolla a través de la narración. Los componentes esenciales de cualquier obra narrativa son el narrador, que es quien cuenta la historia, los personajes y el tiempo cuando ocurren los hechos, el espacio donde sucedió y la trama, que es la secuencia de los eventos. Ejemplos comunes de este género incluyen novelas, cuentos, leyendas, mitos y fábulas. El género lírico. Esta es una de las principales categorías literarias que se enfocan en la expresión de las emociones, sentimientos y la subjetividad del autor. Su forma más reconocida y común es el poema, caracterizado por el uso de la musicalidad, se podría decir, el ritmo y las figuras que aparezca dentro de ellas, aunque menos frecuentes. También puede manifestarse en prosa poética. En cuanto a educar la voz,
Se refiere al proceso del desarrollo y entrenar la voz para fines comunicativos y artísticos, especialmente en el ámbito de la lectura y la recitación implica aprender a, por ejemplo, diríamos recita los poemas con la musicalidad y el énfasis adecuado, en cuanto a leer con diferentes entonaciones para dar vida a los personajes de un libro, de un cuento, etcétera. Practicar la lectura en voz alta, de forma que sea comprensiva y atractiva para quienes lo estén escuchando, y alcanzar el dominio de la propia voz como una herramienta expresiva, lo que también contribuye a la confianza personal de nosotros mismos. Criterios de evaluación. Estos son los aspectos específicos que se tendrán en cuenta para valorar el desempeño del estudiante en el proceso de enseñanza-aprendizaje de lengua y literatura. Indican qué se espera del alumno y cómo se medirá su progreso incluye. Estos podrían ser el comportamiento y la asistencia a todas las clases, la lectura completa de los textos o libros que nosotros los asignemos, la participación activa y la constructiva en el blog de la asignatura para participación, la calidad y el cumplimiento de los trabajos individuales, la colaboración y el resultado de los trabajos en grupo, y el contenido de la presentación estética del trabajo final, ya que este sea oral o escrito. Y tendríamos también el instrumento de evaluación. Este se aplica ya de forma final, que se refiere a las herramientas concretas que el docente utilizará para recoger la información sobre el aprendizaje de los estudiantes. Para esta asignatura se empleará principalmente una rúbrica. Esta rúbrica es un documento que detalla los niveles de desempeño esperados para cada uno de los criterios de evaluación, mencionando anteriormente, también facilitando una valoración clara y objetiva del proceso y los resultados de nuestros estudiantes. Y finalmente tenemos lo que es las conclusiones. Bueno, después de haber desarrollado todos los términos que hemos visto, yo comprendo que los términos que hemos explorado nos permite formar una visión integral de la educación y la comunicación humana. La didáctica nos muestra cómo la enseñanza debe ser práctica e investigativa, buscando siempre la eficacia. Esto se alinea con el paidocentrismo que nos decía que coloca al estudio en el centro del proceso, reconociendo así el desarrollo de las capacidades como postula el paradigma cognitivo. En cuanto al lenguaje, es una habilidad innata que se materializa en la lengua. Diríamos que es un sistema estructurado y el habla es lo que estoy haciendo yo ahorita claramente, eh, pudiendo dominarlo. Y en cuanto a la gramática, nos da las reglas correctas, mientras que la morfología y la sintaxis nos ayudan a construir palabras y oraciones con sentido. La fonética nos revela el mundo físico de los sonidos y la semántica nos decía que es el significado de lo que nosotros comunicamos a los demás. La psicolingüística va más allá de estar conectados del lenguaje con nuestro pensamiento y comportamiento. Y finalmente yo quería dar una frase que me encanta mucho, que dice que en cada palabra que enseñamos y cada concepto que aprendemos, sembramos las semillas de un futuro donde la comunicación es el puente que une las mentes y el corazón. Gracias.